Hola, bienvenidos a otro episodio de Pedagogía en Acción, donde la pedagogía se mueve, escucha y emociona. El espacio donde exploraremos temas muy importantes de la educación actual. Soy Yaneli Bautista y hoy me acompaña Lili Morales y también contaremos con la presencia de un invitado muy especial. Hola a todos, feliz de estar aquí para hablar de un tema fundamental en el ámbito educativo, la planificación educativa. La planificación es la clave para lograr aprendizajes significativos. Y para profundizar en el tema nos acompaña el licenciado Greville Omar Bonilla, experto en planificación educativa. Licenciado en Pedagogía y Ciencias de la Educación, en Ciencias Sociales con maestría en Innovación y Gestión Educativa. Cuenta con 32 años de experiencia, docente en niveles de base, básico, medio y superior. Ha trabajado en gestión académica, capacitación docente y como conferencista en temas como innovación educativa, liderazgo pedagógico y evaluación de proyectos. Bienvenido, licenciado. Gracias por la oportunidad para que hablemos de un tema que creo que apasiona a todos los que estamos inmersos en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un gusto estar con ustedes y aquí estamos para compartir experiencias, conocimientos, información que esperamos pues se cumplan las expectativas que se han planteado. Muchísimas gracias, licenciado, por estar aquí con nosotros. Para iniciar a profundizar con el tema, ¿cómo definiría usted la planificación educativa? Bueno, de una forma bien simple, la planificación educativa es el proceso en que nosotros organizamos nuestra práctica educativa. Es aquella herramienta que nos permite prever, coordinar, anticipar todas aquellas acciones que vamos a realizar, conjugando con objetivos, con recursos para cumplir metas a un corto, mediano y largo plazo. Es un elemento muy importante en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque nos permite anticiparnos a lo que vamos a realizar, nos permite tener un norte, nos permite reducir lo que es esa incertidumbre que hay, la improvisación que muchas veces se plantea. Entonces, en el campo educativo es una herramienta fundamental para que podamos desarrollar el proceso de la mejor forma, articulando todos los elementos que participan en el proceso, como son qué vamos a enseñar, para qué vamos a enseñar, con qué vamos a enseñar, cuándo vamos a enseñar, a quién le vamos a enseñar y también cómo vamos a valorar los resultados, los que nos proponemos, que es la evaluación. Combinando todos estos elementos nos permite que podamos tener una educación de calidad, pertinente, equitativa, contextualizada en función de nuestros jóvenes, que al final son los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como lo menciona Lee, usted es algo tan fundamental la planificación educativa. Por eso, ¿por qué se dice que una buena planificación es la base de un sistema educativo exitoso? ¿Por qué? Porque dentro del sistema nosotros lo que hacemos es articular todas las acciones que se desarrollan en el proceso. Nos permite que tengamos una coherencia clara, pertinente, entre lo que vamos a enseñar y las políticas, los programas educativos que ya están establecidos. En el caso de nuestro país, por ejemplo, en el nivel básico tenemos lo que es el currículo nacional. Y nos permite eso, que haya una coherencia, una relación entre lo que estamos desarrollando en el aula,
y lo que ya está previamente diseñado. Y eso permite que haya una coherencia entre todo lo que nosotros desarrollamos. Igual pasa en los demás niveles, como en el nivel superior, en donde también ya están los programas establecidos, y eso permite que exista una buena articulación entre lo que está diseñado y lo que nosotros planteamos en el aula. Es lógico que esto tiene que ir contextualizado en base a las realidades que tenemos en las comunidades, en las instituciones educativas. Entonces, una buena planificación educativa, una buena actitud nos permite materializar esas grandes expectativas, esas grandes aspiraciones que tenemos en el caso de nuestro país con el ciudadano, el tipo de ciudadano que queremos tener. Eso nos lleva a la parte práctica entre lo que se aspira y lo que en verdad logramos allá en el aula de clase. Y toda la razón, porque a veces como estudiantes o como docentes en formación no vemos la magnitud de la planificación, pero sabemos que la planificación educativa y en todos los ámbitos hace realmente un cambio. Así es, porque precisamente el aprendizaje lo que se busca es eso, ¿no? Que haya cambios en el comportamiento de las personas. Cuando nosotros buscamos una educación que sea pertinente, que sea de calidad, precisamente lo que buscamos es desarrollar en los jóvenes las competencias, las habilidades, que ellos adquieran conocimientos, que los formemos en valores, en actitudes, para que ellos puedan desempeñarse en la vida cotidiana de una forma en donde ellos como buenos ciudadanos puedan desempeñarse, porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos una educación que tenga un carácter utilitario, que sea relevante, que sea significativa. Y en esa medida vamos a poder construir ese gran sueño, esa gran aspiración, ese gran ideal de tener ese tipo de ciudadanos formados a través del sistema educativo en nuestro país. Licenciado, sabemos que existen muchos elementos, ¿verdad?, al momento de elaborar una planificación educativa, pero ¿cuál considera usted que son esos elementos que no deben faltar al momento de elaborar una planificación? Así es, eso es bien importante y sobre todo que busquemos una articulación, una coherencia entre ellos. Y el primer elemento del cual vamos a partir es un diagnóstico. Antes de que nosotros elaboremos una planificación, debemos de identificar las características, las necesidades, los intereses, las motivaciones que tienen nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, el contexto, las realidades, lo que contamos con lo que no contamos, para que podamos contextualizar esa planificación, esos conocimientos previos que nosotros tenemos sobre nuestros estudiantes, nos permite realizar una planificación contextualizada. Luego tenemos los objetivos, que son para qué vamos a enseñar, para qué. Entonces aquí definimos los propósitos, lo que queremos lograr, esos cambios en nuestros jóvenes. Y así ellos saben qué es lo que vamos a demandar de ellos después de que desarrollemos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí nos planteamos objetivos que deben ser claros, que deben ser alcanzables, que puedan ser evaluables, que nos permitan servir como la referencia a la hora que nosotros vamos a evaluar. Y hay diferentes tipos de objetivos, como los generales, los intermedios, los específicos. Luego tenemos las estrategias metodológicas. ¿Qué son las estrategias metodológicas? ¿Con qué vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a enseñar? Aquí tenemos los métodos, aquí tenemos las técnicas, los enfoques pedagógicos que vamos a utilizar para desarrollar el proceso, para lograr lo que son los objetivos. Y como partimos de un diagnóstico donde ya conocemos el tipo de alumnos que tenemos, cuál es su forma de aprender, cuáles son los estilos de aprendizaje, los ritmos de aprendizaje que ellos tienen, entonces debemos de
utilizar estrategias que deben ser innovadoras, estrategias que sean pertinentes, que sean relevantes, que estén contextualizadas para que pueda ser posible ese cumplimiento de lo que son los objetivos. Entonces, como sabemos que hay diferentes tipos de alumnos, que no todos aprenden de la misma forma, entonces debemos de utilizar estrategias metodológicas de diferente forma. Luego tenemos los recursos, es con qué vamos a enseñar, que son todos los medios, los materiales que nos sirven para materializar lo que son los objetivos, nos sirven de auxilio para el logro de lo que son las estrategias. E igualmente debemos ser muy creativos a la hora de identificarlos, a la hora de seleccionarlos, para que así todos los alumnos tengan la misma oportunidad de aprender, de desarrollarse. Si partimos de eso, que cada estudiante tiene un estilo de aprendizaje, unos aprenden de forma visual, otros de forma auditiva y otros de forma kinestésica. Entonces, debemos de seleccionar varios recursos para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Igualmente tenemos lo que es la evaluación. Necesitamos verificar, valorar si logramos lo que nos propusimos. E igual, debe ser diversa, porque necesitamos variedad en los instrumentos de evaluación. No debemos de olvidarnos que tenemos que utilizar una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa y una evaluación sumativa. Sabemos que podemos utilizar, por ejemplo, lo que es la autoevaluación, lo que es la coevaluación, o sea, la evaluación entre pares, y la heteroevaluación, que es la entre el profesor y el alumno, porque necesitamos ver los logros, los resultados de lo que nos hemos planteado. Entonces también tenemos las actividades, que son las acciones, las tareas que vamos a desarrollar para cumplir con esos grandes propósitos. Y tenemos también los contenidos. Los contenidos sabemos que debemos de usarlo en 3 niveles. Tenemos que usar contenidos conceptuales, procedimentales y también actitudinales. Los contenidos son los que nos permiten materializar entre lo que está en el currículo y las realidades. Son los que nos sirven también como referencia para que nos planteemos los objetivos, las estrategias que vamos a utilizar y también los recursos. Pero sobre todo aquí lo más importante es que esos contenidos deben ser pertinentes, deben ser relevantes, deben ser significativos, deben ir orientados a los intereses, a las necesidades y a las motivaciones de los alumnos. Entonces, estos elementos, si nosotros los articulamos en forma clara, en forma coherente, vamos a tener una educación de calidad. Ok, licenciado, vemos que son muchos los elementos, ¿verdad? Importantes al momento de planificar. Y según lo que dijo, pues veo también que es muy importante que la planificación debe estar actualizada, ¿verdad? Porque lo que usted mencionó al inicio, que lo primero que se debe hacer es un diagnóstico. Por así decirlo, no se puede utilizar una planificación que usted tenía el año pasado, aunque sea el mismo grado, en tercer grado, por así decirlo, pero si los alumnos no van a hacer lo mismo, el ambiente o el centro educativo, digamos, no va a ser el mismo. Entonces, lo que usted mencionó ahí es muy importante, ¿verdad? Lo del diagnóstico para conocer en el ambiente que se va a trabajar. Así es, porque las realidades son totalmente diferentes. La realidad del sector rural no es la misma que el sector urbano, de la ciudad no es la misma que el campo. Los centros educativos son diferentes, tienen contextos totalmente diferentes. Entonces, ahí es donde entra a contextualizar todo lo que vamos a desarrollar, y es ahí donde nosotros debemos tener mucho cuidado a la hora de realizar esa planificación para que pueda ser equitativa, inclusiva, democrática, con donde todos puedan participar de ello. Y hoy en día pues tenemos opciones de que podemos incorporar, como usted decía, podemos utilizar, por ejemplo, la inteligencia artificial, pero adaptándola a nuestra
a nuestras realidades. Sabemos que hay una dificultad que a muchos no les gusta planificar, lo miran como que es un trabajo, pero yo siempre he utilizado dos frases en mi quehacer educativo y yo siempre digo algo: el que no planifica, planifica su fracaso. Y también que el planificar no solamente es una responsabilidad, sino que también tiene un componente ético. Y por lo tanto, en nuestro trabajo, en nuestra práctica educativa, debemos de organizar todo lo que vamos a desarrollar. Licenciado, ¿y qué errores son los más comunes al momento de elaborar una planificación? Los errores más comunes que hay es la falta de contextualización. Muchas veces esos planes no están articulados o no van en función de los contextos, de las realidades, porque la planificación tiene una característica que es la flexibilidad, porque no lo podemos prever todo. Lo que hacemos es reducir la incertidumbre, la improvisación, pero en el camino nosotros podemos hacer ajustes. Entonces, muchas veces se ha identificado eso, que muchos planes no están contextualizados. Otro de los problemas también en la planificación que muchas veces se plantean, objetivos no alcanzables, no realizables, y también que no hay una articulación entre lo que son los contenidos, lo que son los objetivos y también lo que son las estrategias. Entonces, eso permite que se trabaje con los elementos de forma aislada. Hemos identificado problemas como eso, esa falta de articulación en los diferentes elementos de la misma. Igualmente, muchas veces también las estrategias metodológicas que se utilizan son las mismas, no las cambiamos. Y hoy tenemos alumnos totalmente diferentes, otro contexto, y por lo tanto hay que utilizar una variedad de estrategias que están a disposición. Solo necesitamos un poco de actitud para innovar. Otra cosa también importante de los desafíos que tenemos con el tema de la planificación, que muchas veces a los docentes se les carga de otro tipo de trabajo, de otro tipo de responsabilidades, y muchas veces eso hace que descuiden este trabajo de lo que es planificar. Pero repito, el desafío más importante que tenemos en cuanto a la planificación es que sea contextualizada, que vaya en función de las necesidades, de los intereses, de las realidades de nuestros jóvenes, que al final son los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tomando en cuenta también, ¿verdad?, la importancia que le debemos de dar a la planificación educativa. Y en esta trayectoria que usted lleva de 32 años, que sabemos que son muchos y de mucha experiencia, ¿qué nos podría decir? ¿Qué retos ha tenido usted con sus planificaciones o con su equipo de trabajo? Bueno, uno de los retos más importantes que hemos tenido nosotros es diseñar esa planificación en función de los jóvenes. Que el centro de atención sean los muchachos, las muchachas. Y también un reto actual que tenemos es cómo incorporar en esa planificación esas tecnologías que son significativas hoy en estos días, porque muchas veces hay mucha renuencia a lo que es el cambio. Entonces, nos ha faltado también, desde la Secretaría de Educación, campañas, capacitaciones, formaciones para esos cambios de conducta, para romper esos paradigmas, que podamos cambiar desde un enfoque tradicional donde el protagonista es el maestro, a un enfoque moderno en donde el protagonista es el alumno. Es a donde tenemos que dirigir todos nuestros esfuerzos. Igualmente, también el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es muy importante para que podamos desarrollar planificaciones pertinentes, contextualizadas, actualizadas y en función de nuestros jóvenes.
Licenciado, ¿podría darnos un ejemplo real de una buena planificación que hizo la diferencia en algún proyecto que usted haya elaborado? Hay muchas experiencias en algunos proyectos que hemos desarrollado. Para mencionar, nosotros en caso de mi institución, cuando identificamos que tenemos problemas de reprobación, por ejemplo, cuando tenemos problemas de ausentismo en los alumnos, problemas de deserción, cada docente, cada encargado del departamento elabora lo que es un plan de mejora, pero un plan de mejora contextualizado en base a esa realidad, en función de esas características de esos alumnos y conscientes de el objetivo de un plan de mejora. Entonces, lo estructuramos bien, lo organizamos bien, lo coordinamos bien y lo ejecutamos y lo llevamos a la práctica. Y eso nos ha permitido tener resultados positivos. Alumnos que tal vez en un periodo se nos habían reprobado y el profesor identificó cuáles han sido los problemas, se retroalimentó y tal vez los alumnos se aprueban. O alumnos tal vez que se absentan mucho del centro educativo. Ahí planteamos algunas estrategias participativas y hacemos que los alumnos ya no se absenten tanto. Igualmente el tema de la deserción. Entonces nos ha ayudado estas planificaciones a mejorar estos indicadores educativos. Y así le podemos mencionar varias experiencias que las hemos sistematizado y nos han dado resultados muy importantes. Hablando de herramientas, licenciado, ¿cuáles son esas herramientas que puede utilizar un docente o un directivo al momento de planificar? Bueno, hay varias herramientas, por ejemplo, las plantillas de planificación. Hay diferentes formas, modelos, formatos que nosotros podemos utilizar. En el caso del nivel básico, lo que se hace es una planificación, por ejemplo, una planificación diaria, una planificación por unidades didácticas, planificaciones anuales, que nosotros podemos plantearlo desde el inicio del año. Entonces, esas plantillas se utilizan bastante, solamente que deben ser actualizadas, contextualizadas también. Y en el nivel superior, pues también hay diferentes formatos. Guías, esto pues es flexible. No hay una receta específica de cómo planificar. Solamente son algunas ideas, proyectos, y nosotros lo adaptamos a nuestras realidades. Por ejemplo, también lo que es el calendario académico. Eso es bien importante. Es una herramienta que debemos de considerarlo en nuestra planificación. ¿Por qué? Porque ahí se nos marca el inicio y el final. Ahí se estructuran los tiempos que se van a utilizar organizados en periodos, en bimestres, en trimestres. Ahí, por ejemplo, se contemplan cuáles son los días hábiles. Porque yo si voy a planificar, debo considerar esas fechas, porque si no, la planificación no va acorde con esas realidades. Ahí están los días inhábiles, los feriados, las vacaciones, los periodos que se van a evaluar. En el caso de la evaluación, la Secretaría de Educación en sus lineamientos ya establece las fechas en que debemos de realizar las evaluaciones. Entonces no podemos estar trabajando en forma aislada, sino que ya tenemos las directrices y los calendarios académicos son muy importantes. La otra cosa que es bien importante son las normas. Nosotros tenemos que fundamentar nuestra planificación también en los lineamientos que ya están establecidos. Tenemos leyes, tenemos decretos, tenemos acuerdos, tenemos resoluciones, tenemos lineamientos. Por ejemplo, respecto a la evaluación, a la hora de planificar, nosotros en ese elemento componente de la evaluación debemos de considerar los tiempos que ya les dije, pero también las ponderaciones, las valoraciones. Ya ese decreto ya estipula, en el caso de la educación básica, cuáles son las valoraciones que tenemos que hacerle a nuestros estudiantes
trabajo acumulativo, examen. Entonces tenemos que fundamentarnos, basarnos, tomar como referencia a eso. Igual, también tenemos software educativo, tenemos plataformas digitales, formas digitales que podamos aprovechar, como el Trello, Notion, los mapas curriculares, Classroom, en donde nosotros podemos planificar, podemos proyectar contenidos, materiales educativos, podemos retroalimentarle a los jóvenes, podemos planificar, como Classroom, podemos planificar, podemos asignar tareas, podemos revisar las tareas. Los alumnos también pueden utilizar estas plataformas para retroalimentar con otros compañeros, con los profesores. Y otro tema que es bien importante que nosotros podemos tener todas estas plantillas es la actitud de cambio, de estar consciente que lo que vamos a plasmar no solamente tiene un sentido de llenar un papel, sino que vamos a cambiar vidas con eso que vamos a diseñar. Entonces podemos tener 1 y 1000 herramientas que son básicas en el proceso de planificación, pero necesitamos una actitud positiva, consciente, que estamos trabajando con lo más preciado que tenemos, que son nuestros jóvenes. Tomando en cuenta las actitudes que usted mencionaba que debemos de adoptar para ser mejores en la planificación, ¿cómo aseguramos que las planificaciones sean centradas en los estudiantes y no solo para los contenidos, como usted lo mencionaba anteriormente, para que tenga ese impacto en los estudiantes y que sí las planificaciones directamente se apliquen y se desarrollen con mejor objetividad? Mire, en primer lugar, tenemos que romper los paradigmas, cambiar de un enfoque tradicional a un enfoque moderno. Partir también de lo que es un diagnóstico, en donde vamos a conocer a nuestros estudiantes, en donde vamos a identificar cuáles son las mejores estrategias que sean diferenciadas, porque nosotros partimos de un enfoque diferenciado, inclusivo, en donde nosotros los recursos que vamos a seleccionar también deben ir en función, en donde debemos de escuchar la voz del estudiante, en donde él nos diga qué quiere aprender, cómo quiere aprender. Debemos de basarnos en estas estrategias activas, participativas, en donde el protagonista sea el alumno y no el proceso. Pero todo inicia con una buena identificación de esas características, de esas necesidades de los alumnos y todo lo que nos planteamos, objetivos, los contenidos, las estrategias, los recursos, las formas de evaluación, las actividades vayan en función de lo que el alumno aprende y no lo que nosotros queremos enseñar. Licenciado, ¿considera usted que la planificación puede fomentar la equidad y la calidad educativa? Perfecto. No solo lo que debe, no lo puede, debe orientarse a mejorar la calidad educativa. En la medida que nosotros seleccionemos, identifiquemos, diseñemos una planificación en forma coherente, nosotros lo que nos vamos a buscar o permitir es que los jóvenes adquieran conocimientos, actitudes, valores, habilidades para desarrollarse en la vida. Eso es lo que necesitamos. Debemos de tener una educación que sea pertinente, que sea relevante a las condiciones del mundo actual,
partiendo de que no todos los jóvenes aprenden de la misma forma. Todos tienen ritmos de aprendizaje diferentes. Y eso nos va a permitir utilizar los recursos de forma eficiente, porque los recursos son escasos y debemos de optimizarlos. Y eso lleva también a que tengamos una educación de calidad, una buena planificación, un buen seguimiento a la planificación, porque eso es otra cosa muy interesante. Muchas veces se plasma en un papel lo que se va a hacer, cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer, con qué se va a hacer, cómo se evalúa, pero no se le da un seguimiento. No hay que tener miedo a hacerle ajustes a la planificación, porque no lo vamos a prever todo. Entonces, está comprobado que una buena planificación contribuye significativamente a lo que es la calidad educativa. Así es, Lick. Entonces vamos a hacer una dinámica. Vamos a hacer unas preguntas rápidas y cortas y usted responde cada una de ellas de acuerdo a la temática que usted crea que es la mejor para efectuarla. Dice, ¿la planificación larga o flexible? Vamos a decir que no hay una mejor que la otra en términos absolutos, sino que va a depender de los contextos. Y yo creo que lo mejor es un equilibrio entre las dos. Ok. ¿Una herramienta que no puede faltar en la planificación? Es utilizar variedad de elementos que están inmersos en lo que es la planificación. Y el recurso tecnológico hoy en este tiempo en que estamos se convierte en algo indispensable en la misma. Lick, el mayor desafío actual para planificar. Actitud. Cambio de actitud. Que consideremos que este no es un elemento aislado del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que se convierte en el norte de nosotros. Es como un capitán en un barco. Si nosotros no planificamos, planificamos el fracaso. Es algo Consejo para... Si no planificamos, planificamos el fracaso. Consejo para los nuevos docentes, Lick. Bueno, para los nuevos docentes, les vamos a decir que planifiquen con el corazón, pero con los pies sobre la tierra. Que no tengan miedo a los ajustes si algo no salió bien, porque la flexibilidad es una característica de la planificación. Y que no tengan miedo a equivocarse, sino que sean genuinos en lo que hacen y que tengamos conciencia que tenemos una gran labor, transformar vidas, producir sociedades. Y hoy en estos tiempos en que estamos, necesitamos maestros comprometidos, conscientes, con una actitud positiva hacia nuestro trabajo. Una frase sobre la educación que lo inspire. Siempre me ha inspirado la frase de Nelson Mandela: la mejor arma para cambiar el mundo es la educación. Bien, licenciado, vemos que hay un arduo trabajo, ¿verdad?, detrás de cada docente, que no solo es irse a parar frente a los alumnos, por así decirlo, a ir a impartir cierta clase, sino que también la planificación es algo que requiere de mucho tiempo, ¿verdad? Porque nosotros creo que ya lo comprobamos cuando llevamos taller 1, que, o sea, cuando pensamos que ir a dar clases era lo más difícil, pero ya cuando nos dijeron de planificar, es algo que realmente requiere tiempo y paciencia. Y muchas veces los que no trabajan en el ámbito de la docencia
piensan que solo es de irse a parar y ahí a ver a lo que surge, ¿verdad? Pero vemos que hay una planificación detrás de cada clase. Así es, la labor docente no solamente es en el aula de clase, sino que es un trabajo que se hace antes, durante y después llegamos a la casa a seguir trabajando, pero no hay cosa más bonita y que lo llena de satisfacción a uno, es cuando llega frente a los alumnos y usted tiene organizado todo lo que va a desarrollar. Cuando usted tiene claro todo lo que ha preveído anticipadamente y el alumno se da cuenta, porque usted no llega a improvisar, no llega a estar ahí haciendo cosas en forma aislada. Por eso le decía anteriormente, planificar tiene que ver con la ética profesional. Ok, licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido una conversación muy valiosa para nosotros y para todas las personas que nos escuchan. Y en verdad le agradecemos por impartir su conocimiento con nosotros. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir experiencias sobre este tema de la planificación educativa, que a todos deben de gustarnos, a todos los docentes, los que estamos en la parte administrativa también, saber que estamos con una gran misión, que son los jóvenes, y que ellos esperan mucho de nosotros. Por nuestra parte, Lee, gracias por acompañarnos en este espacio y también gracias a todos por sintonizarnos en este espacio de aprendizaje. A quienes nos sintonizan, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes. En YouTube aparecemos como Pedagogía UNAD Curo. En este espacio, colegas y compañeros que nos están sintonizando, los esperamos para la próxima.